Buenas tardes y bienvenidos a la Basílica en este ciclo de conferencias que ha organizado el Arciprestazgo de Talavera para ayudarnos también a ilustrar nuestra mente y encender nuestro corazón con lo que estamos preparando con tanto cariño, la consagración de nuestra ciudad al Sagrado Corazón de Jesús. Damos la bienvenida, ahora se saldrá, a don Carlos Loriente, que es el vicerrector del Seminario Mayor de Toledo, de San Ildefonso. Él también es el secretario de Estudios del Instituto Teológico San Ildefonso, el profesor de Teología Fundamental. Él es doctor en Teología por la Universidad Gregoriana y, sin duda, para todos nosotros es un sacerdote bien conocido y bien querido, que ha tenido a bien el poder reflexionar y también ofrecernos esta tarde esa reflexión sobre qué significado tiene la consagración al Sagrado Corazón. No se trata de un acontecimiento meramente exterior, sino algo que tiene un profundo significado teológico y espiritual. Le damos la bienvenida y enseguida le damos también la palabra. Muy buenas tardes. Muchas gracias, don Felipe, por su saludo. Es una alegría compartir con todos ustedes este momento ya de preparación inmediata a la que va a ser una jornada histórica, el día de la consagración de esta ciudad de Talavera al Sagrado Corazón de Jesús. Estamos en puertas. Hoy abrimos el mes de junio, que es el mes que tradicionalmente la Iglesia precisamente dedica a mirar al corazón del Redentor, y comienza ya la cuenta atrás más inmediata para ese momento en el que encomendaremos de forma especialísima a toda nuestra ciudad, con todas sus necesidades, al cuidado, a la protección de Jesucristo, de su amor personal y eficaz, que es el que contemplamos y adoramos en el misterio de su Sagrado Corazón. Seguramente que a estas alturas ya todos sepan en qué consiste la consagración al corazón de Cristo, pero quizá un espacio en el que recapitulemos lo que de forma dispersa ha ido apareciendo a lo largo de estos meses, que ya explica muy bien don Francisco en su carta pastoral, puede ser de interés para focalizarnos ya en lo que está a punto de suceder. Yo dividiría esta charla, que hemos llamado el sentido de la consagración al corazón de Jesucristo, en tres partes. Una parte más histórica, un poco de teología de la consagración y finalmente algunos rasgos de la espiritualidad que brotan de este acto de consagración. Historia, teología, espiritualidad. Brevemente, podemos decir que la consagración al corazón de Jesucristo es un pacto de amor. Ese que el Señor le propuso a Santa Margarita María de Alacoque cuando le manifestó el misterio de su corazón, que tanto ha amado a los hombres y que a cambio no recibe sino injurias y menosprecios. Y al beato Bernardo Hoyos, también en términos muy semejantes, cuando decía Jesús: cuida tú de mi honra y de mis cosas, que mi corazón cuidará de ti y de las tuyas. Cuida tú de mí y de mis cosas, y yo cuidaré de ti y de las tuyas. En el fondo es una prolongación de lo que en la historia de la salvación hemos conocido como la alianza de amor de Dios con su pueblo, que se ha sellado de forma especialísima
en el Calvario, en el misterio de Cristo crucificado, en el que los santos padres ya han visto, en ese relato que hace San Juan detallado del momento en el que Jesucristo muerto es atravesado por la lanza, ¿no?, de su costado derecho y herido en su corazón, y del cual al punto brotan sangre y agua. En ese misterio del corazón de Jesucristo abierto en el costado traspasado de la cruz, los santos padres y toda la tradición de la Iglesia ha visto como el culmen de esa alianza de amor de Dios con los hombres. Jesucristo dando la vida por mí y por todos. Y en esa contemplación ha brotado espontáneamente del pueblo de Dios el deseo de ofrecerse también a Jesucristo. Decía Santa Teresa que Dios no se da del todo, sino a quien se le da del todo. Dios no se da del todo, sino a quien se le da del todo. Y la consagración es un deseo firme de dar un impulso definitivo a nuestra entrega al Señor. Históricamente se han consagrado muchas comunidades, no solamente ha sido un acto personal, sino que desde muy temprano de la manifestación de este misterio del Sagrado Corazón se ha querido poner en esa alianza de amor, que es la consagración, a muchos pueblos y ciudades. Tenemos noticia de que en el año 1722 la primera ciudad consagrada fue la ciudad de Marsella, en el sur de Francia. Y sabemos que en el año 1873 una nación entera, Ecuador, fue consagrada al Sagrado Corazón de Jesucristo. En esa película reciente que narra toda la historia de estas revelaciones del corazón de Jesús, que se llama Corazón Ardiente y que creo que está programada para pasado mañana, se narra toda la historia que acarreó esa consagración de Ecuador, primera nación en el mundo, ¿no? Esa consagración de Ecuador que incluso costó la muerte al presidente que la ofreció. Tenemos noticia aquí que cuando se hizo la consagración de España en el año 1919 por parte de Alfonso XIII, también sufrió grandes presiones el rey por parte de algunas logias que incluso amenazaron con quitarle la corona, como así acabó ocurriendo, como sabemos, en el año 1931. Pero en ese movimiento consagracionista, en el año 1875, el padre Enrique Ramier, que fue un apóstol de la consagración al corazón de Cristo, pidió al Papa Pío IX, junto a 525 obispos, que hiciese la consagración de todo el mundo al Sagrado Corazón de Jesús. Y allí Pío IX escribió una fórmula que quería que se difundiese por todas las diócesis para hacerla, pero es cierto que algunos plantearon una objeción a Pío IX y le decían que, era potestad suya ofrecer, por la jurisdicción que tenía, a todos los bautizados al Señor, pero no le era propio hacerlo con aquellos que no estaban bautizados, que en todo caso podría hacer una consagración de la Iglesia, pero no del mundo. Y algo parecido nos puede suscitar a nosotros el interrogante de si se puede consagrar toda una ciudad por parte de aquel que tiene una jurisdicción eclesiástica. Y el devenir de los acontecimientos vino a dar la razón un poco a los que hacían esa petición grande, generosa, que el Papa podía consagrar
el mundo al corazón de Cristo. Todo ocurrió a través de unas comunicaciones de una mística alemana, superiora de un convento en Oporto, en Portugal, que escribió una carta ya al sucesor de Pío IX, que era León XIII, comunicándole que había tenido una manifestación directa del Señor en la que quería que su vicario en la tierra consagrase el mundo entero a su corazón y que haciéndolo seguiría una lluvia de gracias. León XIII no respondió por el momento. Al año siguiente, esta religiosa volvió a escribirle, dice ella, por orden expresa de nuestro Señor y con el permiso de mi confesor. Y en esa carta le decía que el Señor le había pedido la consagración del mundo entero, no solo de la Iglesia católica. Su deseo es ser amado y glorificado para que se le ofrezcan los corazones de todos los que por el bautismo le pertenecen, pero también de todos aquellos que no han recibido todavía la vida espiritual por el bautismo. Descenderá una luz de este sol adorable que es el corazón de Jesús, que llenará de rayos luminosos la tierra, iluminando el mundo entero. Esa carta llegó al Papa, además con una recomendación del confesor de la religiosa, que tenía la convicción de que eran verdaderas esas comunicaciones sobrenaturales. Y el Papa lo sometió al estudio de los teólogos, en concreto de un jesuita, profesor de la Universidad Gregoriana, el padre Camille Mezza, que después sería cardenal, prefecto de la Congregación de Ritos, y muchos dicen que también redactor de la encíclica con la que León XIII pidió consagrar el mundo entero, cada diócesis, cada pueblo y cada ciudad al Sagrado Corazón de Jesús. Y él descubrió en la Suma Teológica de Santo Tomás, el príncipe de los teólogos, las razones por las que era posible e incluso conveniente hacer esa consagración que no incluyese solamente a esos bautizados que la hacían voluntariamente, sino poner en ella de forma vicaria y a modo de intercesión a todos los habitantes de la tierra, pasados, presentes y futuros. De hecho, León XIII, cuando llegó el momento, dijo que iba a realizar el acto más importante de su pontificado, y eso que hizo muchos. Su pontificado es uno de los más largos de la historia de la Iglesia, de hecho le decían su eternidad en vez de su santidad, porque vivió hasta muy anciano, es el Papa de las encíclicas, pero él dijo que el acto más importante de su pontificado era esa consagración del mundo al Sagrado Corazón, que hizo en 1899 y pidió que a lo largo del jubileo del año 1900 se hiciera y se renovase en todos los pueblos, ciudades y naciones en los que la Iglesia pudiese llevar adelante esta ofrenda. Decía en su encíclica, en la que explicaba el sentido de la consagración, que Santo Tomás de Aquino había explicado que todo está sumiso a Cristo en cuanto a la potencia, porque Cristo ha dado la vida por todos los hombres, aunque no lo está sometido todavía en cuanto al ejercicio mismo de esa potencia. Y este poder de Cristo y este imperio sobre los hombres están llamados a crecer en ese reino de verdad, justicia y caridad. Que Jesucristo nos permite añadir esa consagración voluntaria, que no rehúsa nada que le ofrezcamos y que le consagremos, aunque ya le pertenezca. No solamente no rehúsa esa ofrenda, sino que la desea y la pide. Hijo mío, dame tu corazón.
Hijo mío, dame tu corazón. Y eso es, de alguna forma, lo que el Papa hizo entonces y lo que don Francisco, el día 12 de junio, va a hacer. Ofrecer el corazón de todos aquellos que nos sentimos llamados personalmente a hacer esa entrega de lo más íntimo de nuestro ser, sabiendo que lo hemos recibido todos de todo de Él, pero al mismo tiempo también invocar que sean muchos, que sean todos los que conozcan el amor del corazón de Jesucristo, que una lluvia de gracia atraiga, como ha prometido el Señor en el Evangelio: cuando sea levantado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Que una lluvia de gracia atraiga los corazones de los habitantes de esta ciudad, jóvenes, ancianos, niños, enfermos, sanos, todos atraídos por este sol de amor y de justicia que es el corazón del Señor. Pincelada histórica, algo sobre la teología de la consagración. La teología de la consagración. ¿Por qué consagrarse al corazón de Cristo? A veces hemos repetido esa fórmula que viene de San Luis María Griñón de Montfort y que de alguna manera pues también es heredera de la espiritualidad de San Ildefonso de Toledo, que en su consagración como esclavo de la esclava del Señor, y en esa ofrenda a Dios termina su consagración diciendo: somos suyos y todo entero suyos queremos ser. Somos suyos, somos de Jesucristo, lo sabemos. No tenemos nada que no hayamos recibido, dice San Pablo. Eso nos ayuda a vivir en humildad y en agradecimiento. Todo lo hemos recibido de su mano llagada. Por creación, todo lo hemos recibido de Dios, que ha hecho todas las cosas con sabiduría y amor, con su logos, en el Hijo, por el Hijo. Todo lo ha hecho por Jesucristo. Él es el modelo, la medida, de alguna forma, en el sentido en el que el tiempo está contenido en la eternidad. Todo lo nuestro ha pasado por el corazón de Jesús. Lo ha conocido y nos ha amado en nuestra situación particular. Pero no solamente somos de Jesucristo por creación, sino también por redención. Todos y cada uno de nosotros hemos sido contenidos en la pasión de Cristo, en Cristo crucificado. Nos ha conocido al dar la vida a cada uno en particular. Cristo se ha unido de una manera misteriosa a todo ser humano, y uno murió por todos. Por ellos me consagro, para que sean también consagrados y santificados en la verdad. Somos de Jesucristo y suyos queremos ser también. Consagrarse es ofrecerse, entregarse. Y este es el sentido de toda nuestra vida espiritual, dejarnos transformar por Cristo para hacernos instrumentos de su amor vivo. Ese es el ejercicio del sacerdocio que todos recibimos en el bautismo. San Pablo escribía a los romanos diciendo: os ruego por la misericordia de Dios que ofrezcáis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Por eso, ciertamente,
hay una consagración fundamental, que es la que hacemos todos el día de nuestro bautismo, aunque seamos llevados por nuestros padres, lo ratificamos personalmente el día de nuestra confirmación, pero es un sumergirse en el amor de la Trinidad, en el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que así se nos bautiza. Pero es verdad que junto a esa consagración fundamental caben otras consagraciones posteriores, más especiales. Lo hacen los sacerdotes cuando son consagrados como tales. Lo hacen los religiosos, la vida consagrada en general, el día precisamente de lo que llamamos su consagración. Caben consagraciones ulteriores, en parte porque nunca terminamos de entregarnos del todo, en parte porque hay llamadas particulares a una intimidad especial, a una colaboración especial de Jesucristo, algunas personas. Por eso, la consagración al corazón de Jesucristo es también una especie de movimiento que surge de la gratitud del que contempla y admira el amor del corazón de Jesucristo, desde la mirada a Jesucristo crucificado con el corazón abierto por mí, que de alguna manera entiende que amor con amor se paga. Esto quizá no se puede explicar del todo, pero lo entiende el que ama. Lo entiende el que ama. El que se sabe amado sabe que interiormente le brota un sentimiento de gratitud y de correspondencia a ese que le ha elegido, que le ha distinguido con su amor especial. Por eso, consagrarse al corazón de Jesús es proclamarle como único Señor de nuestra vida. Único Señor de nuestra vida. No se puede servir a dos señores, porque o bien se servirá a uno y se aborrecerá a otro, o se servirá al segundo y se aborrecerá al primero. Y esto no lo terminamos de hacer del todo de una vez. Prepararnos a la consagración del día 12 significa poner ahí una especie de impulso especial a esa entrega con la que queremos ser de Cristo y con Él ofrecernos por la redención del mundo. Ese es el sentido primario de la consagración al corazón de Jesús, la que cada uno libremente hace para entregarse por amor a Jesucristo y compartir el horizonte redentor que tiene el amor de Cristo, no para quedarse en un intimismo cerrado con Él, sino para entender que está llamado a dejarse transformar por ese amor, para que se vea, como decía San Juan Pablo II, que la Iglesia tiene corazón, que el rostro más visible de la religión cristiana es el del Dios amor, que hemos conocido de la forma más elocuente en la humanidad de Jesucristo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en una frase especialmente feliz, que Jesucristo en su humanidad, tanto en su cuerpo como en su alma, dice, nos revela máximamente las costumbres de la Trinidad. A Dios lo conocemos en la humanidad de Jesucristo. Vemos el corazón manso y humilde de Jesús
y entendemos que Dios es humilde. Entendemos la misericordia hasta el extremo en la pasión de la humanidad de Jesucristo y comprendemos que el atributo que más brilla en Dios es justamente el amor y la misericordia. Y todo eso el Señor lo ha querido expresar con esa manifestación en la que ha puesto una imagen en la que el corazón está por fuera para que se vea. Y de la misma manera que Jesucristo tiene un corazón humano, ama con corazón humano, ama con verdadera pasión de hombre. De la misma forma, aquellos que han sido amados por Él están llamados a manifestar después también que en la Iglesia cada bautizado tiene corazón y ama con todo el corazón. Se tiene que ver el corazón de la Iglesia, decía San Juan Pablo II. Pues bien, junto a esa consagración más personal, hay otra que es la que vamos a hacer, además, que es la que hizo León XIII, que es una consagración que podemos decir vicaria, en la que el que tiene jurisdicción sobre una comunidad, el padre de familia sobre toda la familia, por ejemplo, ¿no?, el superior de una comunidad o de una congregación sobre toda su orden. En nuestro caso lo hizo el rey Alfonso XIII con toda España, el obispo con su diócesis, con alguna parcela de su diócesis, Benedicto XVI en la JMJ de Madrid del 2011 lo hizo con todos los jóvenes, quiso consagrar a todos los jóvenes al corazón de Cristo, en aquella jornada inolvidable de Cuatro Vientos. En ese sentido hablamos de una consagración vicaria, vicaria. Tiene un sentido de encomendar, de interceder, de presentar el deseo vivo de la Iglesia de que el amor de Cristo llegue a todos, se extienda por todos los rincones y de alguna manera con esa acción visible sea irradiado a toda esa comunidad que en ese día es presentada de forma especial al Señor. ¿Por qué nos consagramos al corazón de Jesús? El corazón de Cristo no es una especie de añadido al Evangelio, no es algo que ha venido pues en el siglo XVII con las revelaciones a Santa Margarita. Orígenes habla del corazón de Cristo, Santo Tomás, tantos místicos de todos los tiempos. Es, decía Pío XI, como la quinta esencia del Evangelio, como el nudo gordiano, el prisma desde el que se puede entender todo lo demás, todo lo demás. Quien no conoce el corazón de Cristo de una manera o de otra, es que no ha llegado a palpar la esencia de la religión cristiana. Creer en Cristo es creer en el Hijo de Dios, hecho hombre, que nos ama con amor verdadero y personal, que da su vida por nosotros. Es el amor que con sus brazos extendidos se derrama y que al mismo tiempo acoge y recoge nuestras miserias, nuestras necesidades, para llevarlas como mediador nuestro ante el Padre. Cuando uno cae en la cuenta de ese amor, porque tiene que pasar un poco de la mente al corazón, que a veces es la distancia más larga del universo, dicen algunos, ¿no? Pero cuando llega ese caer en la cuenta de ese amor personal, de que a Cristo le importa mi vida tanto como todo el universo, de que le llega lo mío,
de que le afecta nuestro pecado, nuestra indiferencia, de que se alegra con nuestra respuesta de amor, de que hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan conversión. La respuesta lógica es entregarse por amor, aceptarlo, dejarse llevar por él, por esa corriente de amor, asumiendo en nuestra vida las consecuencias. La sangre y el agua que han brotado del costado abierto de Cristo son el amor entregado y el don del Espíritu comunicado por la humanidad de Jesucristo. Dejar que se entregue a nosotros y envolvernos en ese amor. Si no le abrimos el corazón, no hay entrega. Es el corazón de Cristo el que se entrega a nosotros. Y eso es muy importante, ver que todo este itinerario que estamos haciendo hasta el día 12 de junio es una iniciativa del amor del Señor, que siempre ama primero, que siempre ama más y que ha dispuesto todos los acontecimientos para que llegue a ocurrir este día, que será en primer lugar su entrega a nosotros, su entrega a nosotros. San Juan Pablo II, comentando el mensaje de Santa Margarita, decía que su influencia había sido tremenda, tremenda. Pero él decía que para entender el misterio del culto al Sagrado Corazón había que pasar por esa exhortación de San Pablo a los filipenses cuando les decía: tened en vosotros, o tened entre vosotros, los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Y él subraya lo de los mismos sentimientos de Cristo Jesús, porque los ha infundido en nosotros por las virtudes infusas, por los dones del Espíritu Santo. Se pueden tener los mismos sentimientos del corazón de Cristo. Y de alguna manera toda la vida cristiana consiste en eso. Es la gran promesa de la historia de la salvación. Os daré un corazón nuevo, os infundiré un espíritu nuevo, arrancaré de vuestro corazón el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, que ame como ama el corazón de Jesucristo. Esa es la clave de nuestra vida y de alguna manera deberíamos releer todo el Evangelio a la luz del amor del corazón de Cristo. Decía un filósofo danés, Kierkegaard, que el Evangelio no se puede leer como se lee el periódico. No son noticias que me quedan lejos. El Evangelio es como una carta que dirige un enamorado a su enamorada, como una carta de amor en la que cada versículo es una especie de mensaje amoroso del corazón de Cristo para mí, para mí. Leer la Sagrada Escritura así nos permite entender cuál es la vocación fundamental de nuestra vida. Aunque no veamos con los sentidos corporales, no captemos con los sentidos corporales, ¿no? Estamos sumergidos a veces en ese mundo solo corporal, y la verdadera vida del hombre nace en el orden espiritual. Por eso hay tantos que apagan la sed en esos charcos incapaces de dar plenitud, de saciar
la sed que todos llevamos dentro de ese amor perpetuo, eterno, definitivo. Aunque no lo captemos, si nosotros meditamos con amor cada versículo de la Sagrada Escritura, muy especialmente los Evangelios, descubriremos en esa luz esa verdad del amor de Cristo que nos ama personalmente. No son hechos que sucedieron hace 2000 años, sino que ahí me habla Él y me revela lo que es su corazón. Y esto nos invita a preguntarnos cómo vivir la consagración al corazón de Cristo, cómo prepararse para ese día, cómo vivir consagrados al corazón de Cristo, la espiritualidad de la consagración, que es la tercera parte de lo que íbamos a comentar esta tarde. Pues creo que lo fundamental es hacerla de veras, que no sea solamente repetir una fórmula, porque hemos hecho tantas, vendrán tantas otras. En la vida espiritual lo más importante es el hacer de veras las cosas desde dentro, con autenticidad espiritual. No conformarse con la rutina que mata el amor, sino hacer de veras ese día un pacto de amor con Jesucristo. Recibir su entrega amorosa y entregarle la mía, por pobre que nos pueda parecer, estar dispuestos a ofrecerle todo nuestro pobre amor de amigos. El Señor ha dicho a los suyos en el momento más alto de su vida, a punto de dar la vida, en la noche de su pasión, en el cenáculo, y nos lo dice a nosotros también: a vosotros no os llamo siervos, a vosotros os llamo amigos. Porque a veces nuestra vida puede quedar un poco con esa sensación de que nosotros cumplimos una serie de mandatos, de deberes, y casi que le hacemos un favor a Dios. Si venimos a misa, si llevamos, cuando es de alguna forma pues el misterio fundamental al que nos llama el Señor es a vivir en esa comunión amorosa con Él, a vivir en esa comunión íntima con Jesucristo a través de la vida de la gracia. Lo propio del amor de amistad es que suscita correspondencia. Un amigo no basta que yo le elija. Eres mi amigo, me tiene que elegir a mí. Y Jesucristo, cuando nos ha dicho vosotros sois mis amigos, lo que nos ha dicho es que no será si tú no quieres, si tú no le abres el corazón del todo, si no hay secretos entre los amigos, los verdaderos, los íntimos, esos que son pocos pero muy especiales, entre esos no hay secretos, si no hay secretos entre tú y el Señor. Ese es el camino que nos invita a recorrer este itinerario hacia la consagración. Para ello os invito a dar tres pasos. El primero es mirar a Jesucristo, mirar mucho a Cristo crucificado, cuyo misterio es el mismo que vemos también reflejado en la imagen del Sagrado Corazón. Eso es lo que San Juan recuerda en el Calvario: mirarán al que atravesaron, recordando las palabras del profeta
Zacarías. Y comprender que mirar no es simplemente tender los ojos, ¿no? Es algo mucho más profundo, es una acción nuestra, pero que cambia y tiene diversos niveles de penetración y de profundidad. No es lo mismo decir que miremos a la torre a que digamos, pues mira qué mirada tan penetrante tiene esa persona. En el amor humano, cuando decimos mírame a los ojos, estamos invitando a entrar un poco más adentro, un poco más adentro. Se nos invita a conocer el corazón de esa persona. Y así tenemos que mirar al Señor, con una mirada más profunda. Cuando el Señor se aparece a Santa Margarita María de Alacoque, la gran difusora de este culto al Sagrado Corazón, la palabra que le dirige es esa, es: mira ese corazón que tanto ha amado a los hombres, míralo. La ha preparado antes y a continuación, enseguida, le pide su corazón y lo introduce en el suyo. Y dice ella, contando ese pasaje, que me lo hizo ver como un átomo que se consumía en aquella ardiente hoguera, ¿no? Que es un poco lo que ocurre cada vez que recibimos la comunión en la Eucaristía. Nos introducimos como un átomo pequeño en una hoguera de amor. Decía Santo Tomás que aunque somos nosotros los que comulgamos a Cristo, en realidad es lo más grande lo que envuelve a lo más pequeño. Es Cristo el que nos asume a nosotros en cada comunión. Nos introduce en ese amor ardiente de su corazón, de ese corazón que también está rodeado de espinas, que tiene una cruz en la parte superior, y al que tenemos que ver también con ese deseo de ser conocido, de ser amado. Los santos padres, como decía, vieron el misterio del Sagrado Corazón, sobre todo en el costado abierto de Cristo. El segundo paso, ¿no? El primero era mirarle a Él, mirar mucho a Jesús. El segundo, estar dispuestos a entregarnos a Él. En el Calvario hay como 3 miradas al costado abierto de Cristo. La primera es la de San Juan. La de San Juan, el que miró como un soldado le atravesó el costado y salió sangre y agua. Y dice San Juan Crisóstomo cuando comenta este pasaje: atención, lector, no pases a prisa, porque aquí está el culmen del Evangelio. Y dice que el soldado penetró con la lanza en el corazón de Cristo, en el mismo momento en el que los otros evangelistas dicen que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. El Sancta Sanctorum, el lugar más santo de la tierra, donde el sumo sacerdote entraba solo una vez al año, el día del Yom Kippur, y que era el lugar de la intimidad divina, se abrió de arriba a abajo. Si lo hubieran abierto los hombres, se hubiese abierto de abajo arriba la cortina. Pero fue Dios mismo el que abrió su intimidad, el que se dejó rasgar el corazón. Y eso lo cuenta San Juan con todo lujo de detalles y parándose en lo que entiende que es como el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento y como la manifestación más pura
del misterio de Dios. Todo se abrió por amor y como un amor que se da y que solicita respuesta de amor. Y eso no ocurrió solamente hace 2000 años, eso ocurre ahora también. San Juan, la Virgen, que había reclinado tantas veces su cabeza en el corazón de Cristo, cuando vio aquella herida abierta, entendió todo. Esa sangre, ese agua que nos hace hijos, de los que brotan la comunicación del Espíritu Santo, esa parte de la humanidad en la que ha caído el agua y la sangre de Cristo es la Iglesia. La Iglesia. Y ya decíamos que aquellos que contemplan como María el corazón de Cristo entienden eso que decía San Juan Pablo II. Es necesario que en la Iglesia se vea el corazón de Cristo. En cada cristiano, el corazón de Cristo. Y en tercer lugar, hay otra forma de mirar al Sagrado Corazón en la cruz, que es la del buen ladrón, que de alguna manera misteriosa se había reclinado en el corazón de Cristo cuando oyó esa palabra: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ha entendido que el corazón de Cristo es sobre todo perdón y misericordia, que ahí uno puede descansar porque hay un amor incondicional. Por muchos y muy grandes que sean nuestros pecados, nada limita la misericordia de Dios. Es más, Dios puede detestar el pecado, pero ama siempre al pecador. Y eso es lo que entendió el buen ladrón. Y lo que entendemos nosotros es que en el corazón de Cristo, abierto por amor nuestro, sabemos que hay una fuente de esperanza que nos dice que siempre estamos a tiempos de ser santos, siempre. Que siempre estamos a tiempo de entrar en su corazón, que va a estar abierto para siempre, para cada uno de nosotros. Y mirando así, nos entregamos al Señor, nos entregamos a Él. Eso no se hace con actos puros de voluntad, sino por el Espíritu Santo, que se prepara con humildad, con oración, con fidelidad, para dar frutos. Mirar a Jesucristo es entender que la esencia de la santidad, decían los padres del desierto, es la mansedumbre de corazón. La mansedumbre de corazón. Tener las virtudes, las actitudes, los sentimientos del corazón de Cristo, que es lo que queremos que se produzca el próximo día 12, como un comienzo de generosidad, de amor. Y a partir de ahí cultivar la entrega. De alguna manera, la vida espiritual es un itinerario en el que al principio la unión es débil, inconstante, incontinua, en la que hay flojeras, caídas, pero poco a poco, dejándonos envolver por el Espíritu Santo que nos introduce en el corazón de Cristo, eso se va haciendo una unión más íntima y más estable, más profunda. Santa Teresa, cuando llegó a fundar en Segovia, decía que el Señor en ese momento, y no antes, después de décadas, le dio una permanente oración, un vivir como en un tú a tú permanente. Pues bien, el tercer paso de la espiritualidad de la consagración es perpetuar esa mirada y esa entrega y hacerlo de forma visible.
cada vez que se ha producido una consagración al corazón de Cristo, ha solido quedar sellada con la colocación de una imagen bien visible, que se vea desde muchos lugares, que nos recuerde a todos cada vez que le miramos ese día, esa hora, y la llamada a renovarla de forma permanente. Una imagen que al mirarle uno, con los brazos abiertos, quiera dejarle venir a su vida, hacer como Santa Teresa, que decía a sus monjas: mirad que os mira, mirad que os mira. Solo os pido que le miréis, les dice en algún otro momento. Que permita levantar nuestra mirada hacia Él continuamente, y eso, pues ojalá venga precedido o seguido de la consagración de muchas familias que al final son el fundamento más sólido de esta comunidad que es la gran ciudad de Talavera. Que sea el centro de nuestros hogares, que en nuestras casas esté puesto de forma bien visible, en un lugar que todos le podamos ver con frecuencia, que es el centro de nuestro hogar, que está como modelo, como fuerza, como recurso en la necesidad, que sea el descanso familiar, que le recemos, que tengamos algún detalle en estos días del mes de junio de forma muy especial, con algunas flores, alguna lamparilla. Todo comienza con la consagración de las familias al corazón de Jesús, y desde ahí va llegando la consagración de los pueblos, de las naciones, del mundo. El padre Ramier, al que citábamos al principio, fue el gran apóstol del reinado del corazón de Cristo. Pero él repetía muchas veces la palabra del Señor: mi reino no es de este mundo, mi reino no es de este mundo. Es un reinado en los corazones, recibido y extendido a través de los corazones de los hombres que aceptan esa redención amorosa de Cristo, que se someten a ese torrente de amor y de gracia, que transmiten esa vida nueva, que aceptan el reinado de Dios y sus consecuencias humanas, y así se redimen las instituciones humanas, los pueblos y las naciones, con muchos corazones conquistados y consagrados al corazón de Cristo, que acogen ese mensaje de amor y de misericordia de Dios, y que permiten soñar con la consagración del mundo al corazón de Jesús. No la vicaria, la efectiva, que permiten soñar con la consagración de Talavera al corazón de Jesús. No la que vamos a hacer un pequeño grupo muy importante, porque decía Pío XII, escribiendo sobre la Iglesia en su encíclica Mystici Corporis, una frase muy iluminadora, decía: misterio tremendo que nunca será suficientemente meditado, que la salvación de muchos dependa de la fidelidad de unos pocos. Esos pocos sois vosotros, esos pocos sois todos los que vais a acudir el día 12 a la consagración de Talavera, de la Reina, al Sagrado Corazón de Jesús, los que queréis poner vuestra vida al servicio de este reino de amor, de justicia y de paz que brota del corazón de Cristo, y que queréis que vuestra ofrenda sirva para la salvación de muchos. Lo haremos así, haciendo lo que tantos santos han pedido, entre ellos San Juan Eudes, el gran apóstol de esta devoción, que decía lo siguiente: debemos entregarnos a Jesús para entrar en la inmensidad de su gran corazón,
que contiene el corazón de su Santa Madre y de todos los santos. Todos juntos hacen un solo corazón, y este corazón es verdaderamente nuestro corazón. Pues que el Señor nos conceda vivir estos días como una preparación gozosa, anhelante, compartir esas ansias redentoras del corazón de Jesucristo por entregarse a los hombres y por hacerlo a través de los corazones que ese día van a sellar este pacto de amor, esta alianza perpetua. Ocúpate tú de mí y de mis cosas, y yo me ocuparé de ti y de las tuyas. Don Carlos Loriente, buen profesor y mejor sacerdote, tiene la virtud, como hemos podido comprobar esta tarde, de hacer muy fácil lo que es difícil. Es decir, hablar con una profundidad teológica grandísima, pero que todo lo que dice tiene corazón. Y eso es lo que le queremos agradecer, don Carlos, esta tarde. Esta preciosa lección que nos prepara para la consagración del día 12. Yo me quedo y lo llevo grabado en mi corazón cuando usted nos animaba a hacer la consagración de veras, a hacer ese pacto de amor con Jesucristo, que exista esa correspondencia amorosa, y hacerlo dando esos 3 pasos tan sencillos pero tan fundamentales. Mirar a Jesucristo crucificado con una mirada de amor, estar dispuestos a entregarnos a Él y perpetuar esa mirada y esa entrega, pues en esos monumentos que levantaremos en nuestras propias casas y que se levantará también en nuestra ciudad. Yo os cuento una pequeña confidencia, y es que yo ya tengo mi Sagrado Corazón de Jesús sedente, que toda la vida quise tenerle, de los antiguos, de los de Olot, y un amigo me lo ha conseguido a través de Wallapop, o una de esas, muy barato además, y ya lo tengo preparadísimo, está como nuevo, para entronizarle en mi casa después de hacer la consagración con todos los talaveranos y a la cabeza el señor arzobispo ese día. Muchas gracias, don Carlos. Sabe que aquí siempre es muy bien recibido y esperamos verle muchas veces por aquí, por Talavera, para seguir disfrutando de esas lecciones que brotan de un corazón creyente. Gracias. Quedan ejemplares de la carta pastoral, la voy a poner ahí al final, por si alguno quiere tenerla y leerla también, la carta pastoral del arzobispo. Dice don Carlos que no hace falta, pero le traigo porque ese aplauso era para él y para el Sagrado Corazón de Jesús.